Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tu carga, mi hermano, Él la llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a mí me agobian, Él las llevará. Dijo, ven hacia mí, los trabajadores y cansados, y yo los haré descansar. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. Oh, no hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tu carga, mi hermano, Él la llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros,
Y de nuevo, tras esta pausa musical, ya estamos con todos los oyentes. Amigo y amiga oyente, en el día de hoy continuaremos haciendo un recorrido expositivo versículo a versículo de la palabra de Dios, que es la Biblia. Es por eso que en esta ocasión estaré compartiendo en Gálatas capítulo 6 a partir del versículo 5, donde dice la palabra de Dios: porque cada uno llevará su propia carga. Hallamos en este versículo 5 la conclusión final. La responsabilidad personal de cada creyente no puede ser transferida a otro creyente, es decir, que es individual. Cada persona será juzgada según sus propias obras, como nos dice Jeremías capítulo 17 versículo 10, también Mateo capítulo 16 versículo 27, también Romanos capítulo 2 versículo 6 y Apocalipsis capítulo 2 versículo 23 y capítulo 20 versículo 13. Es decir, que hay numerosos versículos en la palabra de Dios, la Biblia, que nos muestran que el hombre y la mujer serán juzgados según sus propias obras. Ezequiel capítulo 18 y versículo 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Por ahí corre una falsa enseñanza, y enseña sobre Deuteronomios capítulo 5 y versículo 9, donde dice: no te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Esa falsa enseñanza enseña que la maldad del padre pasará a la del hijo y así sucesivamente. Si un padre enseña a su hijo a adorar ídolos y el hijo hace en lo que el padre le enseñó a adorar ídolos, ciertamente los dos están en pecado y los dos se perderán si no se arrepienten. Tengamos siempre en cuenta esto: si no se arrepienten. Pero si el hijo se arrepiente y acepta a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, el hijo es salvo y por tanto no tiene por qué confesar los pecados de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, etc. a ningún hombre, ya que Pablo enseña que cada uno llevará su propia carga, y Ezequiel dice que el alma que pecare, esa morirá. Por tanto, el hijo no llevará el pecado del padre, lo llevará el padre si no se arrepiente, así que cada uno individualmente es el que llevará su propia carga, ya que hay que tener en cuenta que las obras no salvan a nadie. Esta verdad ha sido enfatizada una y otra vez en esta carta a los Gálatas. No obstante, el galardón estará en armonía con las obras de cada uno que haya hecho para el Señor. Estas obras mostrarán el grado de fidelidad que cada uno ha tenido en lo que se le ha encomendado. La medida de gracia que estuvo operando en él demostrará realmente si ha sido fiel o no lo ha sido, porque como nos enseña la palabra de Dios, a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá, y al que menos se le dio, menos se le pedirá. Así que las cargas deben de ser llevadas juntas, pero el peso de la responsabilidad es natural que varía de un individuo, es decir, de una persona a otra. Y en el día del juicio, la forma en que el hermano ha asumido su responsabilidad no hará las cosas mejor ni peor para el hermano. Este último a su vez tendrá que cargar con su propia responsabilidad. Algunos quizás piensan que en el día en el cual todo sea pasado por fuego, pues van a estar allí a lo mejor su esposa, su esposo, su padre, su hijo, etc. No, será cada uno individualmente. Como nos muestra 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 10, donde dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que el cristiano todas las obras que haya hecho serán pasadas por fuego, y como nos muestra aquí en 2 de Corintios capítulo 5, si hemos trabajado, si hemos hecho las cosas
como nos muestra la palabra de Dios, sobre madera, sobre hojarasca, pues se quemarán. Pero si lo hemos hecho sobre oro, es decir, si lo hemos hecho para el Señor, permanecerán. Pero si lo hemos hecho para los hombres y para nosotros mismos, pues el significativo que dice sobre hojarasca o madera, es decir, que no va a permanecer. Por tanto, las graves realidades presentadas en este versículo sirvieron de advertencia a todos los enemigos de Pablo en Corintio, y también deberían de servir de advertencia a aquellos falsos cristianos judaizantes de la iglesia de Galacia, aquellos que querían llevarse ellos los honores y aquellos que ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Continúo ahora con Gálatas capítulo 6 y el versículo 6, donde sigue diciendo la palabra de Dios: el que he enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hallamos en estos versículos, vamos a ver, de los versículos 6 al 10 la relación con el comportamiento. Pero en este versículo 6 hallaremos el deber para con los pastores y maestros. Pablo recuerda la correspondencia que debe de haber entre el instructor y el instruido en la palabra de Dios, es decir, entre el maestro y el aprendiz. Se trata, por tanto, de modo de comportamiento con los maestros, como debe de ser. El último versículo del Evangelio de Mateo dice, en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que vemos que la instrucción para los creyentes está establecida en la palabra de Dios, como hemos visto, tanto para los recién convertidos como para todo aquel que verdaderamente tiene en su corazón el deseo y la necesidad de crecer espiritualmente. Recuerda, mientras estamos aquí en la tierra, todos estamos aprendiendo lo uno de los otros, y lo bueno siempre es arrimarse a personas espirituales mayor que nosotros, para así poder aprender la palabra de Dios, que es la que nos va a fortalecer, es la que nos va a guiar. Seguramente, si alguno de nosotros miramos hacia atrás, 1 año, 2 años, 3 años, pues vemos que nuestro conocimiento en cuanto a la palabra de Dios ha crecido. Lo malo sería que pasaran los años y estuviésemos siendo todavía bebés espirituales, como nos muestra a nosotros también la palabra de Dios en la carta a los hebreos, que ellos deberían ya de ser maestros y sin embargo aún todavía tenían necesidad de tomar leche, no podían comer alimento sólido, es decir, que estaban en los rudimentos de la palabra. Y esto es lamentable. Ahora bien, volviendo a este versículo, vemos que el don de pastor y el de maestro son dados por el Espíritu Santo al creyente para la formación de los hermanos y la edificación de la iglesia, como nos dice Romanos 12:7 y Efesios 4:11. Recuérdese, todos los dones que el Espíritu Santo da al creyente no son para guardárselos para sí, no son para tenerlos ahí apagados, sino para edificación del cuerpo de Cristo. Notamos que en cualquier congregación de cualquier ciudad cristiana, la necesidad de enseñadores hace necesaria muchas veces, aparte a alguno de los maestros o a varios, para dedicarlos totalmente al ministerio de la enseñanza. Es bueno que el hombre y la mujer, cristiano y cristiana, puedan crecer espiritualmente. Si no, como he dicho antes, siempre seremos bebés espirituales. Pablo enseña que el trabajo a pleno tiempo como algo normal en la iglesia, cuando dice en 1 de Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. De manera que cuando nosotros estamos delante de alguien que nos está enseñando la palabra de Dios, de un maestro, vemos que ese maestro, ese educador, ese mentor que nos está enseñando, él también a su vez ha sido en su tiempo enseñado por otro. De manera que el creyente debe reconocer a los maestros dotados por Dios para la enseñanza y tenerlos también en alta estima, como enseña Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:12 y 13. El apóstol Pablo añade en este versículo
haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, que puede ser o bien conectada con la palabra enseña, y así ser descriptivo del maestro, que la versión árabe vemos que dice que los que enseñan todas cosas buenas. Entonces, debería ser buenas doctrinas, excelentes verdades. La sana palabra de Cristo que se le confió tiene un conocimiento y una experiencia que libremente y fielmente las está impartiendo día tras día, que declara todo el consejo de Dios, todo lo que sabe, y eso es bueno para la Iglesia de Cristo. Es decir, que el maestro o la persona que está enseñando la palabra de Dios siempre va a mostrar a Cristo Jesús, siempre va a hablar con la palabra de Dios. Nunca, jamás, va a hablar de sí mismo como alguien que es excepcional o como alguien que tiene mayor don que otro o cosa parecida. No. Es ni más ni menos que un don como otro cualquiera. No hay dones mayores ni dones menores. Así que vemos que todo lo contrario, es decir, todo lo negativo, es cuando alguien que no está capacitado por el Señor quiere ocupar el lugar de maestro o de aquella persona que está enseñando. Lo puede hacer, sí, pero el resultado en la iglesia es que muchas veces estas personas no crecen espiritualmente, porque vemos que a todos le dicen amén. Y nótese que los fariseos, los saduceos, los escribas tenían su propia teología, y Jesús les dice a ellos en Mateo 15:14, dejadlos, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así que estas personas que se ponen a sí mismas para enseñar como si fueran maestros y no lo son, lo único que hacen es perjudicar al cuerpo de Cristo, ya que estas personas pueden llevar la Biblia debajo del brazo. Sí, pueden llevarlo, pero si a todos le están diciendo amén a lo que el hombre dice y no se encuentra en la palabra de Dios, como en la mayoría de los casos ocurre, ¿qué es lo que está pasando? Pues que esa persona no es apta para enseñar porque el Señor no la ha puesto. Continúo ahora con Gálatas capítulo 6, versículo 7, donde sigue diciendo, no os engañáis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Hallamos en este versículo 7 la ley de la siembra y de la cosecha. Se utiliza muchas veces esta parte del versículo 7, donde dice Dios no puede ser burlado, pero comienza el apóstol advirtiendo de un engaño personal, propio de la condición del hombre no regenerado, es decir, que no ha nacido del Espíritu. Algunos creen que Dios no actuará y no hará ni bien ni mal en relación con las impiedades y los pecados del hombre. De modo que el apóstol Pablo les advierte a los gálatas para que no se dejen engañar por los judaizantes. Y Pablo advierte enfáticamente que Dios no puede ser burlado, es decir, que lo que están haciendo tarde o temprano va a salir a la luz. Es decir, de que Dios nadie se va a mofar sin recibir las consecuencias de su acto impíos. Y vemos que muchas veces escuchamos palabras que están deshonrando el nombre de Dios en personas inicuas, en personas quizás ateas o quizás que no quieren saber nada de Dios. Pero esas personas muchas veces lo hacen por ignorancia, pero otros también lo hacen sabiendo lo que están diciendo. Y esas personas que lo están haciendo, sabedores de lo que están diciendo, ten en cuenta que a su tiempo recibirán aquello de lo que han sembrado. Sin embargo, aquellos que lo hacen por ignorancia, no te quepa la menor duda que el Espíritu Santo le va a redarguir para que esas personas entiendan realmente quién es Dios. De otro modo, nadie puede burlarse impunemente de Dios. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Aunque muchas personas se engañan a sí mismos, diciéndose que Dios es bueno y que Dios es amor. ¿Y cómo es que Dios le
va a castigar a ellos. Esto es verdad, Dios es bueno y Dios es amor. Pero esto es solamente una parte, ya que Dios también es justicia y es santo, y por lo tanto su gracia y misericordia no van a evitar el justo castigo contra aquellas cosas que hacen impíamente. Pero por otro lado, en cuanto al que dice ser cristiano y vive conforme a la carne, tengamos en cuenta que esta persona lleva una doble vida. Esta persona es una hipócrita y en cierta manera se está burlando de Dios, despreciando su gracia y negándose a la conducción y la guía del Espíritu Santo. O aquel que predica una cosa en el púlpito o con otras personas están dando testimonio y aparentemente es una persona excelente, pero luego hace otra cosa muy distinta a lo que está diciendo cuando está en casa o cuando está en el trabajo. Entonces, burlarse de Dios es llamarse espiritualmente cristiano o cristiana, hijo de Dios o hija de Dios. Pero por otro lado, negarse a que el Espíritu Santo lo controle es una manera también, como he dicho, de burlarse de Dios, y Dios esto lo tendrá en cuenta, porque Dios, te recuerdo, no puede ser burlado. Sigue diciendo este versículo: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La ley de la siembra y la ley de la cosecha se aplica aquí a la normativa que determina los resultados de la conducta humana, bien sea el hombre como sea la mujer. Y este es un ejemplo que aparece varias veces en el Nuevo Testamento. La ley de la siembra y de la cosecha. Por ejemplo, te daré algunos versículos como son Lucas 6:43, 1 de Corintios 9:11, 2 de Corintios 9:8. Así que vemos que el Señor Jesús usó el ejemplo en sentido de reconocer al árbol por su fruto que da. Mateo 7:15 al 20 lo está diciendo, es decir, un árbol que da peras no va a dar manzanas, y el que da manzanas no va a dar peras, es decir, que cada uno dará su propio fruto. Así que dice en Mateo 7:15 al 20: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los arrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Sencillamente lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es que podemos decir que somos cristianos, como he dicho antes, o cristianas, pero por sus frutos los vamos a conocer. Una persona podrá llevar muchos años de cristiano y la pregunta que podemos hacernos es la siguiente: quizás ha estudiado teología, quizás sabe mucho de la Biblia, pero la pregunta sigue siendo la siguiente: ¿cuántas almas ha llevado a Cristo? ¿Cuántas almas, por lo que tú has testificado, han venido al arrepentimiento y han sido bautizadas y están sirviendo al Señor? Por ejemplo. Así que vemos que el desprecio contra Dios no se manifiesta en violentos pecados, como pudieran ser pecados de homicidio, de violaciones, de robar, etc., sino en la condición de aquel que se considera suficiente y que no depende en absoluto de Dios. Este es el mayor pecado que el hombre puede hacer, es decir, dejar a Dios a un lado y pensar que Él mismo es Dios. El desprecio se volverá contra el hombre mismo, de modo que recogerá aquello que él mismo ha estado sembrando. Y hay un ejemplo muy fácil. Los ateos, la palabra ateo significa sin Dios. Ellos dicen que Dios no existe, y lo están publicando y así lo creen. Hasta se burlan de Dios y de los cristianos. Bien, ellos creen y piensan esto y así irán a la muerte. Pues sabes una cosa, toda la eternidad van a estar sin Dios y sin esperanza, porque han tenido su tiempo de arrepentirse aquí, pero en vez de arrepentirse, se han burlado de Dios. Así que
Dios no coacciona al hombre, dejándolo en una libertad para que escoja el terreno y siembre en él lo que le parezca mejor. Pero debe saber que siembre lo que siembre, recogerá lo que ha sembrado, es decir, lo que quiso recoger él mismo, sea creyente o no lo sea. Continúo ahora con Gálatas capítulo 6, versículo 8, donde sigue diciendo la palabra de Dios: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hallamos aquí en este versículo 8 dos actitudes y dos resultados. Por un lado vemos la carne y el espíritu, ya que son dos principios de acción contrarios en la enseñanza de la carta, que se subjetivan aquí como beneficiarios de la acción del hombre. Como se ha considerado antes, la carne es la esfera espiritual de oposición pecaminosa hacia Dios. Sembrar para la carne es dejar de actuar libremente y conducirse bajo el impulso de la vieja naturaleza pecaminosa. Sembrar para la carne es cosechar corrupción, que aquí se usa para referirse descomposición o podredumbre moral, que el hombre y la mujer que anda por la carne y siembra para la carne está cosechando, e incluso físicamente, ya que está siguiendo al pecado. Así que la siembra para la carne en el no regenerado trae consecuencias perpetuas si no se arrepiente aquí en la tierra, de manera que estos serán levantados para confusión y condenación eterna. Alguno dirá: bueno, estás diciendo mucho, ¿cómo Dios me va a castigar? Pues mira lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, es decir, los salvos, y otros para vergüenza y confusión perpetua, es decir, aquellos que sembraron para la carne. En resumen, sembrar en la carne es practicar aquello que está incluido entre las obras de la carne, como hemos visto en esta carta a los Gálatas en el capítulo 5 y los versículos 19 al 21. Parece ser que no cabe duda que entre los Gálatas algunas manifestaciones de las obras de la carne, como las disputas y los celos, se habían desarrollado entre ellos, y consentir con tales obras traería consecuencias de descomposición espiritual en la vida de aquellas personas que la están consintiendo, de aquellas personas que echan la vista también a otro lado. Recuerda, cuando algo se descompone todo huele mal, y si está alrededor tú también vas a oler mal, por consentirlo. Sigue diciendo este versículo: mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vemos aquí todo lo contrario. Como vemos, está también aquel que siembra para el Espíritu. Como en otra ocasión anterior, se considera aquí que se trata del Espíritu del creyente, o del Espíritu Santo. Cuando estoy diciendo del Espíritu del creyente, siempre es con minúscula, pero cuando hablo del Espíritu Santo es con mayúscula, porque es el Espíritu de Dios. Así que, remitiéndonos a lo que ya se ha tratado, ambas interpretaciones pueden coincidir, ya que el espíritu renovado del hombre, a través de la regeneración del Espíritu Santo, es conducido siempre por Dios. Sembrar en el Espíritu o para el Espíritu es cumplir las demandas establecidas en esta carta, como nos muestra en Gálatas 5, 16 y también 22 al 25. Mientras que por lo contrario, hay ruina para quienes siembran en la carne, hay bendición perpetua para quienes lo hacen en el Espíritu. Estos son los que resplandecerán como la luz del firmamento a perpetuidad, como también nos dice Daniel 12 y el siguiente versículo, el 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.
Así que vemos, como nos dice aquí Daniel, que las obras perfectas de los justos siguen con ellos a perpetuidad y son motivo de alabanza para Dios, puesto que han sido hechas en el poder del Espíritu Santo y no en el de la carne. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13 dice: Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Continúo ahora con Gálatas capítulo 6, versículo 9, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios: No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hallamos aquí en este versículo 9 un llamado a la constancia o a la perseverancia. El que vive la libertad cristiana no solo deja de practicar el mal, sino que hace continuamente el bien o trata de hacer el bien en todo momento. Es la consecuencia de vivir en Cristo Jesús, que Él nos dio muestra haciendo bien a todos los hombres, como nos dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Y vivir en el poder del Espíritu genera en el creyente también toda bondad. Por eso nos dice hacer el bien. No se limita a dar algo a los pobres, es decir, a darle una limosna y nada más. Quizás sin mirarle a la cara, echarle unas monedas y adiós. Sino que también debemos afirmar que la idea de proveer a los necesitados en cualquier sentido, es decir, no tan solo hacer bien está en obras de caridad, sino también en dar la dirección espiritual a la persona necesitada, pues muchas veces la persona está en esas situaciones que está físicamente porque lleva una vida desastrosa o porque en su vida ha acontecido algo desagradable. Así que cuando el apóstol dice no nos cansemos de hacer bien, está indicando una debilidad bien conocida de la naturaleza humana. ¿Y cuál es esa debilidad de la naturaleza humana tan bien conocida? Hacer el bien requiere un esfuerzo continuo, no de un momento, un trabajo constante, perenne, pero la naturaleza humana, amiga de lo fácil, carece de perseverancia, ya que pronto se desanima. Por eso, muchos buscan a través del ego que le animen a ellos para seguir haciendo cosas, en vez de buscar la dirección del Espíritu Santo. Y esto lo podemos comprobar, por ejemplo, nosotros, cuando ocurre un desastre natural, terremoto, un incendio a gran escala. Y vemos cómo las naciones al principio ayudan en medida de sus posibilidades, cada una. Pero cuando pasa un corto tiempo, simplemente esa ayuda, ese deseo, esa prontitud se va esfumando hasta que llega el tiempo que ya ni se acuerdan de ello. Es así como ocurre. Por eso cuando hay un terremoto, una guerra, y hay alguna necesidad, lo primero que dicen aquellos que necesitan la ayuda, que luego no se olviden de ellos, que no los dejen ahí en la estacada. Así que vemos que el cansancio no debe producirse en la experiencia de la vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios esfuerza al creyente, dándole las fuerzas que necesita para cada momento y proveyendo para él la fuerza renovadora de cada día, como nos dice Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sigue diciendo este versículo 9, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La palabra segaremos conduce al pensamiento al futuro individual de cada persona. El tiempo de la siega tiene que ver en el momento escatológico en el que el Señor de las mies entienda que ha llegado el momento de recoger la cosecha. Por consiguiente, como la siega tiene que ver primero con la siembra, siguiendo el ejemplo de la práctica del bien,
debe de ser una siembra continuada para recoger la cosecha en su tiempo cuando venga el Señor. Continúa ahora con el versículo 10, donde sigue diciendo: así que, tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hallamos en este versículo 10 la conclusión de la enseñanza. Dios nos da el tiempo para vivir la vida en Cristo Jesús. Y en cada tiempo abre para nosotros nuevas oportunidades. Y lo hace para que podamos expresar nuestra vinculación con el Señor Jesús. Esas oportunidades se presentan diariamente, si realmente andamos en el Espíritu y en el poder del Espíritu. Así que la ética cristiana determina una vida activa y no una vida pasiva. Es decir, no es suficiente con que no hagamos mal viviendo en la carne, sino que debemos de hacer continuamente el bien, puesto que Jesús, que se hace vida en nosotros, transcurrió Él cuando estuvo aquí en la tierra, haciendo bienes, como he dicho en Hechos 10, versículo 38. Tal vez pensemos que por presentarse muchas oportunidades para hacer el bien, si se pasa alguna, pues bueno, esto ya no tiene importancia, es una que se pasó, no podía, estaba haciendo otra cosa. Pero hay que tener en cuenta algo, y hay que tener en cuenta dos cosas. Por ejemplo, que las oportunidades se suelen presentar solamente una vez. Y la otra, que tarde o temprano vamos a rendirle cuentas al Señor. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, podemos reconocer que es una oportunidad que el Señor nos da, quizá para testificar, quizá para trabajar para Él. Pero si la dejamos pasar, nos hacemos los tontos, entre comillas, los ingenuos, los ignorantes, los ciegos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que sabemos hacer el bien, pero no lo hacemos, y nos enseña la palabra de Dios que hacer esto es pecado. Sigue diciendo este versículo 10, y mayormente a los de la familia de la fe. La responsabilidad se incrementa con los hermanos. Los creyentes no somos llaneros solitarios, sino que constituimos una familia, a la que debemos amar y amarla en verdad, como lo dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que los hermanos, como hermanos en la fe, ocupan un lugar especial entre el prójimo. Vemos por otro lado que los judaizantes enseñaban que solamente eran hermanos a aquellos que se circuncidaban y guardaban la ley. La enseñanza del apóstol es que todo aquel que haya nacido de nuevo, sea judío o sea gentil, es miembro de la familia de Dios, es decir, de la familia de la fe en Cristo Jesús, sin distinción alguna, bien sea romano, bien sea judío, bien sea gentil. Esto naturalmente alcanza a todo el ámbito de vida y de relaciones también, entre la que está el lugar destacado la ética cristiana de las relaciones laborales entre creyentes, como nos dice por ejemplo en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 2, donde dice: y los que tienen amos creyentes no los tengan en menor por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, le decía Pablo a Timoteo. Voy concluyendo ya con esto. Pablo considera en estos versículos del 5 al 10 otro aspecto de la libertad aplicada a la experiencia de la vida cristiana. Así, mientras la carne produce, por un lado, envidias, egoísmos, el creyente, el cristiano que ha nacido de nuevo y es libre y anda en el Espíritu, provee para los necesitados, tanto materialmente
como espiritualmente. Para ellos, todo lo necesario para su sostenimiento cotidiano lo van a proveer, porque ellos dependen enteramente del Señor. Pero también, esa libertad en Cristo no es solamente para lo de la familia del Señor, sino también para nuestro prójimo. Esto quiere decir que no solamente hemos de ayudarnos la familia de la fe, sino también a nuestro prójimo, quizás que no conocemos, pero que están necesitados. Amigo y amiga oyente, como he compartido, los judaizantes para ayudar a otros debían de estar circuncidados, como he dicho. Si no lo estaban, no había ayuda de ninguna clase. Esto lo tenían bien claro. Y esto, en los días de hoy, suele hacer la secta. Que sí, se ayudan entre ellos, hasta ponen cara de piadosos, pero se ayudan solamente a ellos y a nadie más. Es más, pueden llevar apariencia incluso como que son muy devotos de la palabra de Dios. Sin embargo, vemos que no tienen ninguna ONG que estén ayudando a la sociedad, por ejemplo. Otros también, cuando ayudan a otros, suelen anunciarlo a bombo y platillo, por radio, por televisión y por donde haga falta, para que parezca que solamente son ellos. Pero el Señor ve realmente quiénes son los que están ayudando. Así que, amigo y amiga oyente, nuestra ayuda ahora mismo, a través de la radio, es una ayuda espiritual. Y es una ayuda que salta a la vida eterna. Y es la manera que puedas saltar tu vida a vida eterna dándote a conocer a Jesucristo. Ya que Él promete en su palabra que si tú le eres fiel, Él no te dejará ni te abandonará. Por tanto, yo te animo en esta hora que tú puedas orar conmigo y recibir a Cristo Jesús en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Ora conmigo ahora y repite esta oración si no lo has hecho nunca y di: Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Son muchísimos, pero de todos me arrepiento. Te pido que vengas a mi corazón y yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Prometo serte fiel porque tu palabra dice que tú no me dejarás ni me abandonarás. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, pues tú vas a ver que el hombre te podrá fallar, la mujer te podrá fallar, la familia te podrá fallar, el trabajo y tantas cosas. Pero Jesucristo jamás te va a fallar. Así que, para conocerle mejor, es necesario que tú ores a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. También, para conocerle es bueno que leas su palabra. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también es muy necesario, para que tú seas útil en las manos de Dios, que puedas congregarte en una iglesia cristiana evangélica donde se predique y se enseñe la sana doctrina y la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios.
mi refugio, mi esperanza y mi luz. En las pruebas y el quebranto, siempre fiel. Yo levanto para ti esta canción. Mi Dios, quien levanta mi corazón, mi refugio, mi esperanza y mi luz. En las pruebas y el quebranto, siempre fiel. Yo levanto para ti esta canción. Tú eres mi ayudador, consuelo y fiel pastor. Con seguridad tú me guías por sendas de paz. En ti yo confiaré, Dios de mi salvación. Tu presencia me da la libertad. Mi Dios, que levanta mi corazón, mi refugio, mi esperanza y mi luz. En las pruebas y el quebranto, siempre fiel. Yo levanto para ti esta canción. Tú eres mi ayudador, consuelo y fiel pastor. Con seguridad tú me guías por sendas de paz. En ti yo confiaré, Dios de mi salvación. Tu presencia me da la libertad. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Si tu palabra es vida para mí, eterno es tu amor y tu fidelidad, por siempre durará. Tú eres mi ayudador, consuelo y fiel pastor. Con seguridad tú me guías por sendas de paz. En ti yo confiaré, Dios de mi salvación. Tu presencia me da la libertad. Tu presencia me da la libertad. Tu presencia me da la libertad.